Bienvenidos a Pie de Campo. Hoy en el primer programa tenemos el honor de recibir al gran Álvaro Tourón, entrenador en activo de Valorant sobre todo. Bienvenido, Álvaro. Hola, muchas gracias. Vale, para quien no lo conozca, Álvaro es un entrenador en activo de Valorant, sobre todo lo que es mundo competitivo, y ha jugado, ha dirigido diferentes equipos de lo que es ligas de Valorant. O sea, para empezar, también ha jugado a League of Legends, pero sobre todo lo que es ligas universitarias. ¿Cómo es la experiencia de jugar en esas ligas y cuál es el nivel de estas competiciones? A ver, yo realmente competí muy poco. De hecho, era tan malo que terminé jugando, formando parte del equipo como entrenador. De hecho, empecé a debutar como entrenador intentando ayudar un poco a los que eran mejores que yo en ese equipo universitario. En estas ligas realmente lo que más se busca es el fomentar la competición, que vayas conociendo la competición, que vayas conociendo un poco cómo sería o seguir también un poco tu pasión de ver a ver si realmente estar en un equipo de esports te gusta. ¿Qué pasa? Que esas competiciones al final pues tienen muchas desigualdades, porque hay equipos que pues al final si tienes una universidad que es pequeña es muy difícil, puede que tengas la suerte de que tengas algunos jugadores que sean muy buenos, pero es difícil hacer un equipo en el que todos sean muy buenos compitiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que universidades que tienen pues más número de estudiantes o que tenían la suerte de tener algún estudiante que fuese profesional o que tuviese mucho nivel, pues te ganaban siempre. Entonces, nosotros teníamos un nivel un poco más buenos, algunos jugadores buenos, pero un poco más intermedio. Entonces, ganábamos muy fácil algunas universidades y otras universidades nos pasaban por encima con mucha facilidad. Entonces, lo que se busca no es tanto la competición en sí, ni mostrar el mejor nivel, ni nada. Es más bien, pues eso, una liga para empezar en el mundillo. Para algunos equipos, tal vez, sacar algún tipo de ojear a alguien. Pero bueno, generalmente esa gente cuando compite en University, que es la competición en la que estábamos nosotros de universidades, ya están compitiendo con otros equipos en competiciones más grandes. Entonces, bueno, era un poco por pasárnoslo bien, más que nada. A nivel de universidades, ¿cuáles eran las más, a nivel de España sobre todo, cuáles eran las que más decías que eran muy buenas? En Madrid había varias, Barcelona también tiene mucho nivel, Cataluña en general. También es porque es donde hay más gente y donde, pues, al final sale mucha gente de ahí. Yo en mi época, que ya hace un tiempo de esto, que ya ha llovido algo, unos 10 o 11 años, desde que entré a la universidad, había unos chicos, nosotros competíamos en la zona norte, porque yo soy de Pamplona, estoy en la Universidad de Navarra. Y había dos chicos que eran profesionales que en aquel momento, pues no sé, igual a alguien les suena. Me acuerdo el nombre de uno de ellos, creo que se llamaba Payball, que eran dos hermanos gallegos que creo que eran de Vigo sí, yo creo que eran de Vigo. Entonces, claro, competimos contra ellos en el clasificatorio, porque nos clasificamos, había como unas fases de grupos y luego te clasificabas a un torneo presencial para ver quién peleaba contra las otras zonas y las otras regiones en el último torneo, en la última fase del torneo. Entonces, claro, fuimos a esa fase que eran, pues no sé si eran cuartos o semifinales o qué era, y nos tocó contra ellos y claro, nos aniquilaron entre los dos. Juegan ellos solos realmente, ganaban las partidas ellos solos. Entonces, bueno, pues nada, vas allí, pues dices, joder, este es profesional o este juega en no sé dónde y te echas 4 fotos, te lo pasas bien, les conoces, te dicen eres un manco y poco más. Pero bueno, la verdad que como primera experiencia compitiendo y conociendo también a mis compañeros, porque algunos de ellos eran de San Sebastián, que la Universidad de Navarra tiene una parte de la universidad, las ingenierías las tiene en San Sebastián y muchos de mis compañeros de equipo eran de allí. Pues bueno, fue un momento para conocernos, para hacer un pequeño plan y bueno, ahí fue uno de los primeros gérmenes para realmente que este mundo de los esports a mí me enganchase. Ahora, es que desconocía esto, ahora intuyo un poco la respuesta de la pregunta de ahora, pero ¿en qué momento decides cambiar el League of Legends por el Valorant? Pues mira, yo después de que terminase mi universidad, o sea, de que terminase la universidad, yo hice un máster en diseño de videojuegos. Yo ahí, pues bueno, dejé de competir, no por nada, sino porque, bueno, tampoco lo veía como una salida ni como
nada especial ni como, bueno, dije, pues ya está, pues he competido aquí en la universidad, me lo he pasado bien, como un hobby más, vaya. Y yo seguí mi carrera intentando pues entrar en el mundo del desarrollo de videojuegos y demás, y empezó el COVID. Entonces empezó el COVID y claro, yo tenía mi trabajo en Polonia, perdí mi trabajo en Polonia y me tuve que volver a España. Y hubo unos meses ahí en los que, bueno, pues nadie sabía muy bien qué hacer con su vida y mucho menos mi idea era viajar por Europa para conseguir trabajo. Viajar no estaba dentro de la ecuación. Entonces, en esos meses fue justo cuando anunciaron que salía Valorant. Yo siempre he jugado a shooters con amigos y he jugado mucho al Counter. De hecho, fue de los primeros juegos en los que jugué con amigos y en el ordenador, vaya. Y en esos meses salió y apliqué para ver si me daban la beta cerrada y me dieron la beta. Y me puse a jugar y dije, coño, este juego me gusta, se parece al Counter, tiene algunas cosas diferentes, tiene como esos toques de personajes que tiene más el League of Legends y entonces esa parte estratégica de tener una composición y de poder trabajar los mapas de manera un poco diferente y demás, pues me atraía. Y jugué y dije, oye, ¿y si realmente compito? Porque sí que es cierto que en el LoL era bastante malo jugando. En el Valorant no tanto. En el Valorant en la beta, pues creo que pues terminó la beta y yo era platino, que tampoco es una cosa loca, pero dije, bueno, no soy lamentable. Entonces dije, pues voy a ver si hay algún equipo por ahí y demás. Y empecé a hacer pruebas en algunos equipos y en un equipo muy rápidamente me cogieron. Y empecé a competir con unos... No duró poco ese equipo, la verdad. Luego entré en otro diferente a las 3 semanas, que es una cosa muy, muy normal en el mundo del amateur, que un equipo se hace y en 2 semanas pues explota y te vas a otro. Y empecé a competir ahí. O sea, fue una cosa no porque yo decidiese, pues ahora cambio el Valorant por el LoL, o sea, el LoL por el Valorant porque pues, he visto que hay un futuro. No. Simplemente salió, dije, tengo tiempo, ahora mismo no sé qué voy a hacer con mi vida profesional. Tengo curiosidad a ver cómo funciona esto. Siempre me han gustado los esports, pues voy a ver si empiezo a competir. Y empecé compitiendo. Yo, de hecho, estuve un año compitiendo. Luego duró poco, pero, o sea, me di cuenta rápido de que lo mío no era competir siendo jugador, pero bueno. ¿Qué te lleva a decir el cambio de ser jugador a ser entrenador? Yo después de un año, como estuve casi un año compitiendo, la verdad que yo siempre he sido como el líder de los equipos. Bueno, realmente estuve, una cosa que es bien rara, estuve año y medio, año y medio en el mismo equipo. Un año compitiendo como jugador, haciendo yo distintos rosters. Entonces la gente que llevaba ese equipo tenía mucha confianza conmigo, también porque yo tenía las ideas muy claras y porque como era un poquito mayor que la gente que suele estar en el amateur, que pues suelen ser, tienen 18, 16, 20 y pocos años, pues y hay otra gente que tiene más años, pero bueno, parece que los años no pasan por ellos. Pues bueno, me veían un tío como espabilado, que tenía iniciativa, que quería hacer las cosas. Y entonces yo intenté mantener el core, los 3, 4 mismos jugadores, los conseguí mantener durante 8 meses y estuvimos jugando durante 8 meses juntos. Siempre pues había alguno que se caía, intentamos meter a alguno para reemplazar, etcétera, pero bueno, esos 8 conseguimos. Yo, de hecho, a día de hoy, no sé si esto nadie me lo reconocerá, pero no sé si ha habido un equipo en el amateur, en la misma liga en la que jugábamos nosotros, que haya aguantado tanto tiempo juntos. Igual ahora sí, porque se está profesionalizando un poco más. Pero eso, entonces llegó un punto en el que yo ya me di cuenta de que mis compañeros seguían avanzando y yo no. Y las cosas que había que hacer, pues entrenar al aim, saberse no sé cuántos lineups, jugar y grindear rankeds, esas partes a mí me dan como mucha pereza siempre. Me gustaba saber del juego, me gustaba aprender del juego, veía muchas partidas, pero jugar el juego a veces me daba pereza. Porque las rankeds, pues bueno, ya si alguna vez hemos jugado rankeds algunos en algún juego competitivo, da igual de qué juego sea, sabemos que son a veces lo peor que existe. Entonces yo decidí que, bueno, como se me da muy bien gestionar esa parte del equipo, de hacer los tryouts, de buscar gente, de preparar los mapas, de demás, y no tanto jugar, les pregunté a mis compañeros, les dije, oye, ¿os importa que yo empiece a ser el entrenador, busquemos a alguien que me reemplace y vemos a ver qué tal? Y me dijeron que que les parecía una gran idea, que ellos estaban súper cómodos conmigo siendo entrenador y que les ayudaba mucho a mejorar. Y sí que es cierto que se dan cuenta que a mí me costaba
seguirles un poco el ritmo y que a veces, pues obviamente, no rendía como rendían ellos jugando. Y entonces dije, bueno, pues voy a probar a saltar a ser entrenador. Y fue así un poco, bueno, dándome cuenta que no valía para una cosa, pero que para la otra sí que tenía muchos dotes. ¿Volverías a competir como jugador? ¿O ya has dicho... No, como jugador no competiría nunca. O sea, luego sé y con el tiempo que estaba entrenando como entrenador, sé que lo que se le exige a un jugador yo no sería capaz de hacerlo. Yo lo he hecho y sé que no sería capaz de mantenerlo en el tiempo. Por eso yo decido estar en una posición en la que sí que creo que con lo que sé y con lo que puedo aportar, puedo ayudar al jugador a que él, haciendo lo que tiene que hacer, mejore. Entonces, como yo ya he estado en esa parte, yo ya he visto que no me da para llegar a donde realmente me gustaría estar, porque a mí me encantaría estar en Radiante, competir al máximo nivel, ser buenísimo y jugar los partidos yo. De hecho, cuando soy entrenador y veo los partidos de mis equipos, sufro muchísimo, porque me encantaría estar jugando yo. Luego sé que no es viable, porque daría mucha pena jugando. Y soy un tío súper competitivo y me encanta jugar. Pero sé que lo que hay que hacer, que muchas veces no es divertido, lo que hay que hacer para ser el mejor muchas veces no es divertido. Entonces, pues no volvería a competir como jugador nunca, la verdad. Como entrenador, estudias mucho lo que es actuaciones de personajes, todo esto, los lineups. ¿Esto lo estudias tú mucho o lo estudian más tus jugadores? Bueno, esto es la eterna pelea. Tú al final, como entrenador, obviamente tienes que saber qué es el meta, tienes que saber qué está fuerte, qué no está fuerte, qué mapas se juegan, cómo se juegan, cuáles son las variantes, e intentar darle vueltas sobre ese posible metajuego. Sí que es cierto que dependiendo un poco el nivel en el que estés, a veces es mejor copiar que, que crear. Pero bueno, no voy a entrar mucho en eso ahora si no quieres. Pero como entrenador al final tienes que saber del juego. Y si que yo sepa que una flecha de Sova es diferencial para que X jugada funcione, y yo no la he probado y yo no me la sé y yo no la he estudiado, y yo no me he metido en el servidor a tirar 150 flechas de Sova, pues el problema en principio una parte es tuya. Luego, ¿qué pasa? Que los jugadores también tienen que aportar en eso. ¿Por qué? Porque si los jugadores, por mucho que tú te sepas, yo como entrenador, por mucho que yo me sepa 150 referencias para un mapa, o me da igual, el número y los mapas. Pero da igual que yo me sepa muchas referencias y se las dé a mi jugador. Si mi jugador no va al servidor, las prueba, las integra en su manera de jugar y le salen de manera como si fuese, como dicen en inglés, como si fuese tu segunda naturaleza, como si te sale solo, porque lo tienes tan entrenado que te sale solo, yo te puedo dar todas las referencias del mundo, que si no las usas, no valen para nada. O si te enseño las 4 referencias que creo que son importantes para las jugadas y solo te sabes 4 referencias, que son las que te he dado yo, eres un jugador bastante limitado en cuanto a utilidad se refiere. Entonces, es un poco de los dos lados. Yo tengo que conocerlo porque necesito plantear los mapas sabiendo qué utilidad tengo y cómo la voy a utilizar. Y tengo que enseñársela a mi jugador cuál es la idea con la que quiero que jueguen el mapa y cómo utilicen sus habilidades. Pero hay una parte de responsabilidad del jugador que le hace ser mejor jugador si sabe y entiende y es capaz de amoldar cómo utiliza su utilidad más allá de la idea que yo le haya dado primero. Bueno, el concepto de copiar poco, es mejor copiar que has dicho, copiar antes Que inventar. Bueno, entonces, realmente en ese tema yo considero y siempre a todos los... bueno, no he entrenado a muchos entrenadores, es decir, no he enseñado mucho a muchos entrenadores, pero sí a algunos. Yo creo que al principio para aprender lo mejor es copiar de los mejores. Tú no vas a invertir ni sabes tanto como gente que lleva 3 años jugando a esto y tiene experiencia en otros shooters. No tienes la misma profundidad táctica y no conoces realmente las implicaciones que tienen ciertas acciones o cómo se pueden desenvolver ciertas acciones en el juego. Entonces, como tú cuando empiezas o cuando tienes cierto nivel, pero sabes menos que otros, considero que es mejor copiarles, no por el hecho de copiarles y que funcione, sino copiarles para aprender, para sacar y entender qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Y una vez que tú empiezas a tener mucho bagaje y empiezas a tener muchas
conocimientos de ese estilo en la mochila o has copiado a mucha gente que sabe y sabes por qué lo hacen lo que hacen, y obviamente tú les copias, entiendes lo que entiendes, juegas con eso, te pegas las tortas del siglo porque has entendido la mitad de la mitad y tienes que aprender sobre eso que no te ha salido bien. Y tendrás que modificar y cambiar y ver y copiar a otros y ir cogiendo de aquí y de allí y demás. Entonces es una manera que no digo que sea la única manera, yo es un poco la manera en la que de manera autodidacta he aprendido y creo que mucha gente lo ha hecho así. Eh, y con entrenadores de más nivel con los que he podido hablar muchas veces, si no de manera directa, de manera un poco tangencial me lo han terminado recomendando de esta manera. Entonces creo que es la mejor manera de aprender, es copiar, saber por qué se hacen las cosas, intentar aplicarlas y ver cuáles son los fallos y de ahí ir sacando. Y entonces es como un círculo que se va generando. Eso con el tiempo te permite empezar a destilar como los fundamentos del juego y de por qué se hacen ciertas cosas. Y cuando empiezas a tener eso, que yo en mis últimos meses de carrera sí que estaba empezando a estar en ese estado, empezaba a tener tanto conocimiento o suficiente conocimiento, voy a decir tanto, igual va a parecer que era yo aquí una enciclopedia, pero a tener el suficiente conocimiento para poder empezar a destilar y poder empezar a crear ciertas cosas más allá de copiarlas. Es decir, yo antes los mapas me cogía un partido y copiaba jugadas. Pipas, ¿qué es lo que hacen en pipas? Esto. Y lo hacía tal cual, o sea, no. Y pensaba, a ver, ¿y por qué lo hacen así? Y cuanto es claro, como se lo tienes que luego que explicar a los jugadores, si tú no te has empezado a hacer las preguntas, más los jugadores son muy intuitivos, lo pillan muy rápido. Si tú les estás dando algo que has copiado y no entiendes, te van a decir, esto es una mierda. Además, los jugadores generalmente se cortan poco. Y si no te lo dicen, entonces tienes un problema. Porque tienes jugadores que no van a hacer lo que dices. Pero bueno, no, tampoco me quiero ir por las ramas. Entonces, al final yo empecé eso, copiaba cada jugada. Pues en esta ronda hacen esto, en esto, en esto, en esto. Y iba aprendiendo, y como te he dicho. Y entonces con el tiempo, yo pues los últimos mapas que hago, pues yo no hago eso. Yo voy a un equipo, miro qué es lo que hacen en pipas y entiendo por qué han hecho eso y qué es lo que quieren conseguir. Y digo, vale, pues cojo esta utilidad y esta otra de esta otra jugada y cojo esto y entonces voy a decidir que con todo esto voy a hacer esto otro. Claro, yo aquí ya empiezo a destilar, yo empiezo a coger un poquito de aquí, un poquito de allá para crear mi propia jugada y mi propia idea de mapa. No tanto las ideas de otros. Al final, quieras que no, aquí todo el mundo copia y todo el mundo coge referencias y tiene sus referencias de otros entrenadores y de otros equipos que les gusta más y que se adhieren un poco a la manera de jugar. Pero vamos, que con el tiempo los entrenadores terminan intentando buscar su propia identidad y la identidad suya y de su equipo. ¿Tienes algún referente? O sea, para hacer que dices copio en vez de inventar. ¿Algún referente muy marcado? No, de hecho hace no mucho tiempo escuché esta pregunta a un compañero mío y la contestó diciendo, mis referentes son este y este. Y dije, joder, queda realmente bien que cuando te hacen esta pregunta digas, no, mis referentes son estos. Y lo vi, me paré y pensé y dije, yo realmente tengo referentes. Y a ver, sí es cierto que hay alguna gente que te encaja más que otra. A mí durante muchos años, pues por ejemplo, el Paper Rex de hace 1 o 2 años me gustaba mucho porque siempre intentaban romper un poco el meta. A mí siempre me ha aburrido mucho hacer lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre me genera un encefalograma plano, o sea, no me apetece hacer lo mismo de siempre, me cansa. Entonces, gente que intentaba romper un poco el meta, algunas cosas raras de los chinos, pero realmente mi manera de entrenar siempre ha sido al revés. Ha venido desde los jugadores hacia mí. Hay entrenadores que intentan ellos implantar su manera de hacer y su manera de ser y su manera de jugar y los jugadores se tienen que amoldar a eso. Yo siempre le he dado la vuelta a la tortilla y siempre he preferido amoldarme yo a mis jugadores. Entonces, parte de mi trabajo y de mi trabajo inicial con un equipo y con un grupo es conocer a los jugadores, saber qué perfil de jugadores y una vez que entiendo o empiezo a entender qué perfil de jugadores y ver qué es lo que necesita, qué es lo que le gusta, qué es donde se siente cómodo y cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, intentar empezar a hacer una manera de jugar. Entonces, referentes, pues lo que encaje con lo que tengo en mi equipo, porque a veces he tenido equipos muy agresivos, a veces he tenido equipos muy pasivos, a veces he tenido equipos totalmente rotos que no tienen identidad y entonces hay que buscar un poco de cómo les das esa identidad.
Entonces, referentes, intento buscar lo que me encaja para solucionar el problema que tengo. No tengo una cosa que diga, es que siempre que tengo una duda voy a este tío. Procuro mantenerme la mente abierta y coger de donde realmente me solucione el problema que creo que tengo. ¿Tú consideras que el Valorant tiene un meta muy marcado o que siempre hay típico inventor que lo puede destruir por completo? Ya sea, por ejemplo, un meta muy marcado como podría ser el Mario Kart, que hoy en día hay una combinación concreta que te hace ganar. Si no, es muy difícil que ganes. Yeah. ¿Tú piensas que hay un meta muy marcado o el Valorant se puede inventar un meta y decir, con esto puedo ganar si quiero? A ver, sí ha habido metas y depende un poco de los parches. Siempre ha habido metas que... O sea, salirte del meta es complicado. Porque siempre, dependiendo del parche y dependiendo de cómo esté en la situación en el juego, siempre hay cosas que están más fuertes que otras, indudablemente. Y eso en un juego donde hay personajes, que esto igual en el Counter puede pasar un poco menos, porque como los personajes no son los mismos, ¿no? O sea, todos tienen el mismo personaje, depende de cómo uses la utilidad. Pero en estos juegos con personajes sí que varía. Pues sí que ha habido momentos en el meta en el que era muy difícil modificar algo o estaba como muy establecido. Ascent, por ejemplo, durante muchos meses, por no decirte años, se ha jugado casi siempre de la misma manera. Que en algunos momentos, porque algunos personajes mejoraban, se intentaban composiciones un poco diferentes, pues siempre se ha intentado, porque siempre hay gente que intenta cambiar y dar la vuelta a lo que está establecido. ¿Cuánto de exitosos fueron? Pues bueno, algunos más y otros menos, pero nunca han sido lo más visto. Entonces, y luego que estas cosas, a no ser que tengas unos perfiles de jugadores muy específicos que te permitan hacer cosas muy raras, por ejemplo, otra vez más menciono a Paper Rex, que tenían unos jugadores que, pues bueno, decidían jugar al Valorant a su manera y hacían cosas extrañas, y entonces como hacían cosas extrañas, pues se inventaban composiciones diferentes y les funcionaban a ellos. Tú intentabas replicar eso y como no tienes a 3 o 4 tíos que pegan las bombas que pegan esa gente, pues te comían los mocos, literalmente. Entonces decías, va, pues voy a hacer lo que hacen ellos. Pues no puedes, no sabes, o sea, no tienes la capacidad para hacerlo. Esto es como cuando, yo qué sé, imagínate que te cuentan la historia de un futbolista de Messi. El otro día escuché vi un short, que no sé ni si es cierto o no, porque a los 3 días vi uno diferente, diciendo lo contrario. Pero bueno, vi un short diciendo que el tío llegaba 10 minutos antes al partido a cambiarse, se ponía las botas, estaba ahí con el móvil como a su bola, como desconcentrado, tal, no sé qué, salía a calentar, calentaba un poco así, tirando 4 tiros a puerta y haciendo un poco tal, y luego salía al campo y jugaba como Los Ángeles. Ya bueno, pero ¿cuántos son Leo Messi? 1 o 2, con suerte. ¿Y cuándo volverá a haber otro parecido? Pues a saber. Pues esto es un poco similar, salvando un poco las distancias, pero con estos tíos. Entonces, copiar, que es lo que hablábamos igual un poco antes, copiar, también tienes que entender a quién coño estás copiando. Porque si tú estás copiando a Paper Rex y no eres Paper Rex y no eres capaz de hacer lo que hace Paper Rex para que esas cosas funcionen, pues te vas a comer una mierda. Entonces, bueno, eso, hay que saber un poco qué es lo que tienes y qué es lo que puedes hacer. Ahora me ha cargado un poco lo que es el tema me ha cargado un poco la entrevista. Pero porque es una pregunta que yo no porque no juego este tipo de videojuegos, pero amigos que juegan competitivo, juegan con música. Tú cuando juegas al Valorant competitivo, bueno, al Valorant a lo mejor no, pero al League of Legends, uno de estos dos, con o sin música, ¿qué prefieres? Yo sí tengo que jugar al Valorant imposible, o sea, imposible no es imposible. Yo al Valorant no juego con música porque me apetece jugar e intentarlo y tryhardear un poco. Al LoL sí, porque el LoL me da un poco más igual, ya soy tan malo que me da lo mismo, no voy a mejorar mucho. Pero sí que está demostrado científicamente que la música distrae el cerebro. Entonces, claro, si tú estás compitiendo, a ver, hay algunos casos de algunos locos que juegan con música y aún así van volando. Son 3, ¿vale? Son 3 y tampoco ninguno probablemente esté en el top, pero son 3 que compiten y les va medianamente bien y juegan con música. O juegan de vez en cuando con música.
también, de todas formas, voy a hacer aquí un pequeño inciso, también depende un poco a lo que te quieras dedicar. Es decir, si yo voy a jugar una ranked para pasármelo bien, porque me da un poco igual con mis colegas o solo, lo que sea, pero me da un poco igual la ranked y voy a jugar por jugar, pues chico, ponte música si quieres, da lo mismo. Si eres un jugador profesional o un jugador que quiere llegar a ser profesional y voy a jugar una ranked para entrenar, para intentar, yo que sé, aprender un personaje o aprender un mapa o lo que sea, hombre, ahí necesitas dedicar el 100% de tu atención a lo que estés haciendo para hacerlo bien. Entonces, si yo descubro, por ponerte un ejemplo rápido y no alargarme mucho, si yo descubro que me estoy jugando una final, que lamentablemente no juegan muchas, pero me estoy jugando una final y no descubro que un jugador mío está jugando con música, la bronca que le pego es cósmica. O sea, ya ha podido matar a 35 tíos para que le diga, bueno, al menos te ha salido bien. Pero que le digo que no lo vuelvo a hacer, eso desde luego. Entonces yo, para pasármelo bien, pues con música de vez en cuando, sin problema. Ahora bien, como compitas con música, problemático. Vale. Tengo dos últimas preguntas, así para acabar. La primera es que, bueno, no sé si tienes Sid Maza. Sí. Vale. Pues el otro día le preguntaron si el Valorant duraría lo mismo que el Counter. ¿Tú qué piensas? Difícil. O sea, a ver, es una pregunta un poco compleja. Voy a intentar matizarla con todo. Difícil me refiero a que si, o sea, el Valorant puede subsistir todo lo que quieran. Porque tienen a Tencent que puede inyectar dinero ahí hasta el infinito. ¿Lo van a hacer? Veremos. Si no es rentable, pues no lo harán. ¿Qué pasa y cómo veo el Valorant yo en los últimos meses? Que esto ya se lleva arrastrando ya más allá de meses, te diría que un año y algo, desde luego. El Valorant, el problema que tiene es que las ligas inferiores están teniendo serios problemas de viewership, de cómo están estructurados los calendarios competitivos. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú estás en el 1% de los que compiten, que son buenísimos, que viven de ello, que tienen una carrera, etcétera, etcétera, muy bien. Pero ¿cuánta gente va a durar ahí? ¿Durante cuántos años? Si tú no tienes una gran franja de gente que puede subir, que está intentando subir, que nutren esas ligas de más arriba, con nuevo talento, está difícil. Pero ¿qué pasa? Que si tú no cuidas tu tier 2, tu parte de abajo del tronco, pues tu tier 1 cada vez irá siendo peor y peor y peor y peor. Y eso, al final, las partidas perderán el espectáculo o no tendrán tanto nivel y al final, si las cosas no tienen nivel o no gustan, pues la gente las ve menos. Que es un poco lo que le está pasando al tier 2. La gente deja de verlos porque no hay engagement, porque los equipos un año están y al otro se van porque no tienen financiación y porque no pueden mantenerse pagando salarios. Bueno, salarios, que me río. Si entro en el tema de los salarios, tampoco me quiero enfadar aquí, pero vamos, no son salarios, son caramelos y abrazos ante la no explotación, porque dedicas tu tiempo libremente, pero son caramelos y abrazos en la mayor parte de los casos cuando estás metiendo 10, 12 horas diarias para ver si consigues llegar a ser el pro. Bueno, pues no sé cuánta gente aguanta eso, pero ya hay mucha gente durante estos años que lo han intentado y que se han ido cayendo. Que es normal y lógico, por otro lado. Entonces, pues bueno, entonces puede durar lo que quieran, porque realmente tienen el dinero para hacerlo durar. Pero yo considero que para tener un muy buen eSport en el que haya un gran crecimiento y puedan competir a largo plazo con el Counter, creo que necesitarán un poco de nutrir esas partes intermedias o bajas, que bueno, lo hacen hasta cierto punto porque pues, el circuito Tormenta funciona muy bien en España y tiene su movimiento y tienen ligas buenas y competitivas. Luego el LVP, pues bueno, hace un poco lo que puede. Y luego en Europa, que yo competí en Europa, en el norte de Europa, pues ahora han reorganizado la liga en la que yo estaba, la han juntado con otras, y en España también han juntado, pues Portugal, España y Italia, la han juntado ahora en una. Entonces, ¿qué consigues con eso? Antes había 24 equipos, creo que eran, o 22, me da igual el número, y han hecho una liga de 8. Todos esos equipos que estaban ahí, ¿dónde están?
¿Dónde se ha ido esa gente? Han desaparecido, bueno, han desaparecido, pues se habrán metido en otras ligas o habrán intentado, pero no haces nada por fomentar eso. Entonces, si tú no fomentas la parte de abajo, la parte de arriba se terminará muriendo. Si tus raíces no son fuertes, pues tus hojas se te caerán. Entonces, yo considero que si no consiguen arreglar eso, pues tendrán un eSport un poco a medias. Que hasta cierto punto igual alguien que sepa un poco más del LoL me podría venir y decirme, oye, pues en el LoL pasabas similar o sigue pasando similar. Pues puede ser. Pero el LoL no es el Valorant. El LoL es más grande y mueve mucho más y en Asia es mucho más potente, que no digo que el Valorant no lo sea en Asia. Pero bueno, entonces habrá que verlo. También te digo, la industria de los esports es una industria que está creciendo, que también ha venido una corrección muy grande porque viene del mundo, o sea, de la época del COVID, que había un boom para todos pues, los streamers, lo de YouTube, los directos, los esports, todo pegó un boom y se pensaba que pues esto seguiría hacia arriba y ha pegado una corrección y hay mucha gente que ha echado para atrás. Entonces yo considero que los esports serán el entretenimiento de dentro de 15, 20, 25 años y estará instaurado y habrá financiación y habrá subvenciones y el Estado estará un poco metido para regularlo, para ver que funciona, etcétera, etcétera. Entonces, ¿el Valorant estará ahí en el tanto tiempo? Pues bueno, no lo sé. Siendo un juego de Riot y teniendo a Tencent detrás, pues muy probablemente sí que siga, porque el LoL sigue ahí y sigue vivo y coleando. Esperemos que el Valorant también lo esté y que el Counter también, y que haya más, y que el Rocket League siga estando fuerte, y que el FIFA no sé qué, y que haya muchos juegos y muchos esports, y pase un poco como los deportes tradicionales, que puedas disfrutar el que más te gusta y, y tengas competiciones en las que puedas jugarlo, ya no como profesional, sino como hobby. Bien. Bueno, sobre todo para acabar, vi un tuit tuyo hablando del que fue, bueno, en su día, el modo del Fortnite Ballistic, que es la como el Sí. de Counter-Strike y este. 5 meses después de su salida, ¿qué opinas actualmente sobre este modo? ¿Es que puede competir con el Valorant? A ver, yo lo probé. Pues ok, no aportaba nada nuevo a los tactical shooters. Y no sé cómo está ahora mismo. De hecho, te diría que murió. O sea, que se lo sacaron y no lo jugaba nadie. Y yo considero que el Fortnite, que es un gran juego para muchas cosas, y es un auténtico mastodonte el tema de marketing, ha intentado como convertirse en el juego de todos los juegos. Es decir, en un solo juego, todos los juegos. Yo considero que los tactical shooters además tienen un estilo cartoon. Creo que no pueden competir con el Valorant ahora mismo. Creo que el Valorant encontró su nicho cuando tocaba, cuando estaba muy fresco tal, y salió y ha pegado muy fuerte y ha conseguido afianzarse como una alternativa al Counter-Strike. Creo que el Fortnite llegó un poco tarde a eso y creo que no aportan nada que no te dé ni el Counter-Strike ni el Valorant. Y creo que el Valorant y el Counter-Strike son mejores en eso. Entonces, bueno, si alguien lo juega, pues que lo disfrute. Yo lo jugué y no me aporta absolutamente nada. Considero muchísimo más superiores tanto el Counter-Strike como el Valorant. O sea, jugabilidad y en profundidad táctica. Entonces, bueno, pues un intento más de Fortnite que se lo puede permitir porque amasan pasta pues, a toneladas, porque son unos auténticos genios del marketing y de vender skins. Pero creo que a la mayor parte de la gente que juega al Fortnite no le interesa competir. Y si compiten, bueno, es que los Battle Royale para la competición son un poco especiales. Entonces, no vamos a entrar ahí, pero yo creo que no le interesa mucho a la gente que juega el Fortnite que el modo balístico. No, da igual que metan algo, o sea, tendrían que reinventar los tactical shooters para meterse ahí, ¿no? Yo creo que tendrían que aportar algo, al menos a mí personalmente, a mí no me aportan nada que no tengan. Oye, pues yo qué sé, igual eres un chaval de 12, 13, me da igual, 16 años que te encanta el Fortnite y que no quieres salirte de jugar al Fortnite y de vez en cuando te apetece echarte unas partidas al Ballistic, fantástico. Pero ya hablando de temas de competir, que realmente Epic consiga hacer un sistema competitivo alrededor de Ballistic, que haya un esports, que haya equipos que inviertan en eso, no lo veo, no lo veo. Lo harán antes en el Valorant o en el Counter-Strike si quieren meterse en un tactical shooter. 100% además.
Bueno, yo con esto puedo dar por concluida la entrevista. Perfecto. Ha sido un placer tenerte aquí, sobre todo por todo tu conocimiento sobre este mundo, que yo sobre todo desconozco. Y bueno, ha sido un placer y muchas gracias, Álvaro. Igualmente, muchas gracias por tenerme, Paul, y cuando quieras repetimos. Ya, seguro. Adiós. Hasta luego.